Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan le pregunta a Baran, ¿no sientes la ausencia de Frat y Gul? Cuando Baran no responde, Dylan dice, sé que incluso si no respondes, todo lo que quiero es encontrar una manera de vivir juntos. Baran le dice a Dylan que no todos nuestros sueños se hacen realidad. Cian todavía está experimentando el trauma de esto, tengo que pensar en todos, en ti y en nuestro hijo. Ahora trata de pensar un poco en nuestro hijo también. Dylan se levanta de Baran y mira hacia abajo, preguntándose si solo estoy pensando en él o no. Y no puedo olvidar a nuestro hijo ni por un momento. Jasmine y Arun trabajan codo a codo. Cuando Arun nota el extraño comportamiento de Jasmine y le pregunta si está bien, Jasmine reacciona con mucha dureza. Constantemente actúa con dureza hacia Arun. Mientras las damas de la mansión tejen juntas, Dylan se acerca a ellas y les dice, necesito hablar con ustedes sobre algo. Todos conocemos el incidente de Frat y Gul, pero podemos ayudarlos en lugar de mirar. Todos debemos aprender a vivir juntos en esta mansión. Yo digo que nosotras, como damas, debemos liderar esto. Cuando él pregunta si estamos dentro, la señora Azade se levanta, lo toma del brazo y dice, estas son palabras dignas de una dama Carabey, por supuesto que sí. La señora Sabia y la señora Kader aceptan esta oferta con la condición de que presten atención a su bebé. Hassan sale por detrás y dice que este se ha encariñado mucho con la dama. Cuando Dylan dice que nuestro objetivo ahora está claro, Frat y Gul regresarán a esta mansión y todos vivirán en paz, Sabia ve a Hassan allí y lo mira fijamente. Mientras Jasmine se queja del brazalete de Selma, Cebrille se acerca a ella y trata de comprender cuál es su problema. Jasmine le dice a su amiga como si estuviera aburrida para que no se entienda que es ella. Cuando mi amiga me cuenta que el hombre que ama fue a comprarle una pulsera a otra chica, Cebrille se da cuenta de que es Selma. Llama a Dylan Gul y le dice, no te preocupes, las otras mujeres y yo convenceremos a los hombres en un futuro próximo, pero tú también tienes la gran responsabilidad de convencer a Frat. ¿Cómo puedo criar a este bebé sin ti? Y cuelga. Levanta el teléfono. Mientras tanto, Baran viene y pregunta con quién estabas hablando. Dylan no puede evitar la sonrisa en su rostro y se va. Cuando Cebrille viene a Arun y le pregunta si hay algo entre tú y Selam, ¿por qué le compraste una pulsera? Aaron se da cuenta de que aprendió de Jasmine y que ella está celosa de él. Cuando el poeta llega a Zebair y le dice que hemos aprendido la ubicación de Frat, les ordena a los hombres que lo sigan de cerca, después de todo, está en el top 10 de nuestra lista de venganza. El poeta hace que todos en la mansión sigan paso a paso lo que están haciendo y le cuenta a Zebair lo que están haciendo. Mientras Dylan pensaba por dónde empezar a hablar con Baran, Baran nota su mirada y le dice, dime cuál es tu problema. Dylan le trae el tema a Gul diciéndole que el proceso del embarazo está grabado en mi mente, ahora estoy sola. El miedo se ha apoderado de mí. Cuando dije que Gul era mi amigo, perdí a mi amigo y Baran respondió, te apoyaré más, no te preocupes. Dylan se enoja. La señora Gul llama a Kader y le preguntan sobre el bienestar del otro y descubren cómo se encuentran. Mientras la señora Kader habla con Gul, Cian escucha esta conversación y se enoja mucho. Cuando Dylan entró a la habitación preguntando dónde estaba, vio que Baran se había desmayado en el sofá. Luego, cuando me siento a tu lado y te digo, te amo mucho y tu terquedad, Baran abre los ojos y me abraza. Dime qué otros rasgos míos no te gustan, ven aquí, chica sexy. Dylan dice, me encanta todo de ti, vamos, es hora del iftar y se sientan juntos en la mesa del iftar. Cuando la señora Azade se acerca a la mesa, como si de repente lo hubiera olvidado, Hicen dice que llame también a mis hijas Frat y Gul. Luego, cuando todos lo miran, dicen, esta es su mente en ayunas. Todas las damas miran la silla vacía de Frat y Gul. Para distraer la atención, Baran le dice a Dylan, mira, hicieron tus platos favoritos. Frat y Gul preparan una comida con los ingredientes que encontraron. Cuando Dylan menciona las palabras de la señora Aiton, la señora Azade dice, oh, Aiton, lo perdimos demasiado pronto, si Dios quiere, no tendremos más pérdidas. Después de que todos dijeron amén, la señora Azade pareció haberlo olvidado nuevamente.
Cuando Kader dijo, nos olvidamos de Frat y Gul, deberían preparar algo y al menos comérselo para Saur. La señora Kader dice que está bien y no puede contenerse. Lágrimas, se levanta de la mesa. En Frat y Gul, la señora Kader está preocupada por cómo le va. Cuando Frat siente lástima por la madre de Gul, le dice que puede regresar a la mansión si quiere. No está claro qué pasará conmigo. Cuando le pregunto, ¿entendiste que en mi discurso, Rose, que sea amor, todos nuestros seres queridos están ahí? ¿No los extrañas? Frat no puede responder. Mientras Hizem estaba ordenando la habitación de Frat, encontró un álbum. La señora Azade tomó el álbum y lo miró mientras estaban sentados con el señor Baran Kudret y Hassan. Luego comienza a compartir sus penas y dice que esto no habría pasado si hubieras criado a este niño. Nadie nace malo. Señor Kudret, cuando le dice que está demasiado preocupado por este tema, preste atención. Él dice que no importa lo que haga, es indispensable para su hijo. Hassan se levanta de ellos y dice, siempre me aplastas, me desprecias, luego esperas que sea mejor. Esperarás mucho tiempo. Harun quiere hablar con Jasmine y en ese momento suena el teléfono. Mientras Baran mira su computadora portátil en la cama, Dylan se la quita y le dice que necesita tomar lecciones sobre el cuidado del bebé. Cuando Baran no puede hacer frente a Dylan, se levanta para cuidar al bebé. Frat y Gul se abrazan y comparten su tristeza por lo sucedido. Dylan prepara al bebé para que llore por la noche, y cuando llora por la noche, Dylan despierta a Baran para que lo cuide. Baran se levanta a la fuerza, toma al bebé en sus manos y lo golpea para silenciarlo. Cuando Dylan pregunta qué estás haciendo, él dice, estoy buscando el botón, ¿dónde está? Luego se queda en silencio. Baran vuelve a poner al bebé en la cama y se va a la cama. Mientras Yasamin lavaba los platos, Harun dijo, no compré un regalo para Selma, ¿por qué debería hacerlo? Cuando Yasmin de repente se da vuelta, ve a Harun y se asusta. Como Yasmin tiene auriculares en la oreja, Harun no puede escuchar lo que dijo. Mientras Harun quiere decirlo de nuevo, dice, de todos modos, es tarde, déjame ir. Luego, cuando Selma dijo, mi caldera se averió y vine a preguntarte si conoces a algún reparador, Harun dijo, deberías haberme llamado, no había necesidad de venir. Cuando el bebé vuelve a llorar, Baran se levanta, lo cuida, lo toma en brazos y se queda dormido. Cuando Dylan se da cuenta, toma al bebé y lo vuelve a poner en su cama y el bebé comienza a llorar. Cuando Dylan finge estar dormido, Baran se vuelve a levantar. Mece al bebé en sus brazos para silenciarlo y luego lo acuesta. Baran se sienta en la cama y se queda dormido donde está sentado, mientras Dylan lo sigue. Mientras Jasmine abre el restaurante y hace negocios, llega Harun. Harun llega tarde y Jasmine se apresura a decir que debió haber estado ocupada ayer. Harun dice que encuentres la manera por tu cuenta y hables con esa chica, de lo contrario te comerá crudo. Por la mañana, Baran no puede dormir y Dylan se burla de él. Cuando Baran dice que la verdad será muy fácil, no hay problema, Dylan dice, desafortunadamente, la verdad de Baran será mucho más difícil. Me sentí mejor cuando Gul estaba conmigo. Baran cierra el tema diciendo que hablamos de esto y no pensamos más en eso. Cuando Harun detiene a Jasmine para decirte algo, Jasmine grita, mira, Harun, ya son 3, te diré algo. Sigue hablando. En ese momento llega Cebrille y cuando los jóvenes saludan, Harun saluda a tía. Y Jasmine la mira y se dirige a la cocina. Cuando Frat le pregunta a Gul si deberíamos reconsiderar ir a Mardin, ella piensa que está lejos de nuestra familia y nuestros seres queridos. Pero podría pasarle a Frat, por lo que Frat desvía la mirada y se va, preguntándose por qué no. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.